Vamos a ver. ¿Cuál es su número de carnet? 2020 47 510. Ajá, ¿su nombre? Tania Calderón. No le escuché muy bien. Dania Calderón. Ah, bien. Ah, no, pero usted ya aparece, ¿sí? Dania Giselle Calderón Bardales, ¿va? ¿Así es? Sí, ya No aparece en me el mencionó. listado. Sí. No, pero lo que pasa es que no se mencionan a todos los alumnos cada vez que se pasa lista. Solo se pasa lista de un grupo y luego en la siguiente clase es a otro grupo y así, ¿verdad? No siempre se les llama a los mismos, ¿verdad? Eso es lo que hay que tomar en consideración. Ok, licenciado, le agradezco mucho. Muy bien, no tenga pena. Entonces, compañeros, estábamos con los principios informativos del derecho procesal del trabajo guatemalteco, ya de la oralidad. No sé si habíamos visto ya varios artículos, si alguien me puede corroborar o solo en el primer artículo nos habíamos quedado. Vimos hasta el artículo 322, 326 bis, 333 y 335 del Código de Trabajo. Muy bien, gracias. Entonces ahí estábamos bien. Gracias Magdalena, también ahí lo anota. Fíjense compañeros que uno de los principios básicos del derecho procesal laboral es la oralidad, ¿verdad? La oralidad que consiste entonces en que las actuaciones se realicen a viva voz, o sea, de palabra. Tanto el juez como las partes procesales y sus abogados tienen que manifestarse de palabra. Este principio, compañeros, no es absoluto, es decir, de que sí podemos, sí podemos actuar también por escrito. Por ejemplo, en una audiencia del juicio ordinario laboral, por ejemplo, cuando corresponde la contestación de la demanda por parte del demandado, esa contestación tiene que ser, esa contestación puede ser oralmente o por escrito. Y entonces hay que tomar en consideración, por ejemplo, que hay muchos abogados, y de hecho, pues también yo lo he hecho en muchas oportunidades, que la contestación de la demanda uno ya la lleva por escrito, ¿verdad? Cuando va por la parte demandada. Esto facilita un poco la cuestión porque por lo menos en el tiempo es más rápido, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que a veces hemos realizado contestaciones de demanda, digamos, de 50 hojas, por decirles algo. Imagínense cuánto tiempo ocuparíamos para decir todo eso de palabra en una audiencia, ¿verdad? Podría ser que lleve horas. Entonces, en este caso, cuando, por ejemplo, nos dan la palabra como parte demandada, pues el abogado se manifiesta en el sentido de que contesta la demanda, por ejemplo, en sentido negativo, interpone determinadas excepciones perentorias, por ejemplo, y se le dice al juez que de conformidad con con los términos del memorial que se está presentando en este momento. Entonces se presenta ahí en la propia audiencia, se le presenta a la oficial para que le dé una copia a la contraparte y se pueda continuar con la audiencia. Entonces, la oralidad, repito, no es de una manera absoluta. Sin embargo, pues esta oralidad permite que se puedan desarrollar los actos procesales de una manera adecuada, y la oralidad va muy relacionado con la publicidad también, eh, porque la publicidad permite que los interesados en la Administración de Justicia Laboral puedan comparecer a las audiencias. Entonces, imagínense si todo fuera escrito, no habría posibilidad de que fuera pública la audiencia, porque ¿para qué va a ir alguien solo a ver que se presentan documentos, verdad? Entonces, eso es importante, compañeros. Y este principio, pues, es contrario al principio de escrituración, ¿verdad?
porque el principio de escrituración es propio del derecho procesal civil. Hay procesos civiles, compañeros, que se pueden ventilar por escrito y de repente nunca se conocen las partes procesales ni los abogados porque nunca coinciden en alguna audiencia. Eso no va a pasar en materia procesal del trabajo, porque aquí el sistema que se utiliza es el sistema de las audiencias. Bien, entonces dejamos ahí ese primer principio que es el de oralidad. Vamos al principio de oficiosidad, compañeros. Anótenlo por ahí, el principio de oficiosidad. Este principio se refiere a que es el juez o el tribunal laboral el que debe impulsar de oficio el proceso. Este principio es contrario, compañeros, al principio dispositivo que es propio también del derecho civil. Allá en el ámbito civil, el principio dispositivo conlleva el hecho de que sean las partes procesales las que deben ir impulsando el proceso a través de sus actuaciones. Por ejemplo, si corresponde fijar a una audiencia, es la parte interesada la que le pide por escrito al juez que fije la audiencia, lo cual no es así en materia procesal laboral, porque en esta materia rige este principio de oficiosidad que estamos hablando, o impulso procesal de oficio, también se le llama a este principio, que consiste en que es el tribunal o el juez al que corresponde ir impulsando el proceso en todas sus etapas sin que se lo pidan. ¿Ya? Por eso es de oficio, ¿eh? Sin que se lo pidan las partes interesadas, tiene que ser ese impulso por parte del tribunal, del órgano jurisdiccional. Hoy, por ejemplo, presentamos unos alegatos en el día de la vista en un juicio ordinario laboral que estamos trabajando, y pues veía yo la resolución del juez de la sala tercera de apelaciones de trabajo y previsión social, que cuando resolvió en noviembre decía de oficio, ¿verdad? De oficio, dice la sala, se señala día y hora, se señala el día 3, que fue hoy, ¿verdad? Que es hoy, 3 de febrero de 2023, para la vista de la sentencia apelada. Entonces, ese es el principio de oficiosidad, compañeros, que es el impulso por parte del mismo órgano jurisdiccional. Ahora bien, el único acto que no es de oficio, compañeros, es la demanda, ¿verdad? Porque la demanda tiene que comparecer el interesado, ¿verdad? Recordemos que plantear una demanda es un derecho subjetivo, ¿verdad? Es una facultad que tiene una persona de plantear o no una demanda. Entonces, si llega y hace el planteamiento, si plantea la demanda de juicio ordinario laboral, ese es el único acto que es a instancia de parte, ¿verdad? Ya lo demás ya viene como actuaciones de oficio por parte del tribunal para ir señalando todas las etapas que correspondan, ¿verdad? Entonces, esto es importante, compañeros, porque esto va íntimamente relacionado, y anótenlo por ahí, compañeros, de que en virtud de este principio de oficiosidad, pues no opera la excepción de caducidad en el juicio ordinario laboral. Fíjense que esta idea que en este momento escriben, fíjense que yo lo he preguntado en algunos privados, ¿verdad? Y la mayor parte no me contesta, ¿verdad? Yo les he dicho, mire, ¿por qué en el proceso ordinario laboral, por qué no no se aplica la excepción o la caducidad? ¿Por qué no opera la caducidad en el juicio ordinario laboral? Esa ha sido la pregunta, ¿por qué no opera la caducidad? Entonces, muchos no me responden, y la respuesta es fácil, compañeros.
La caducidad es una sanción a la inactividad que tienen las partes procesales. Entonces, la caducidad es propio del derecho procesal civil, ¿verdad? En ese momento lo vamos a repetir, Sharon. Entonces, esa inactividad procesal que es imputable a una parte determinada dentro del proceso, esa inactividad es sancionada por la caducidad. Por el transcurso de cierto tiempo sin accionar el proceso, me sancionan como parte procesal dentro del proceso civil. Ahora bien, repito la idea más importante de lo que estamos exponiendo en este momento, que ¿por qué no opera la caducidad en el juicio ordinario laboral? Así se podría preguntar, ¿verdad? ¿Por qué no opera la caducidad en el juicio ordinario laboral? Entonces, la respuesta sería que no opera porque el impulso procesal es de oficio. Es con eso que se diga, ¿verdad? Porque dado que es un impulso procesal de oficio, no podría, porque si no, sería una sanción para el juez, ¿verdad? Porque el juez omitió, digamos, resolver en un tiempo determinado, ya no le dio seguimiento al proceso, y entonces, pues, en ese sentido no puede entenderse la caducidad como una figura que pueda operar en el juicio ordinario laboral. Ojo con eso, compañeros, es importante. Alguien preguntaba de la prescripción, vamos a ver si la encuentro aquí. Si la prescripción opera, ¿verdad? Si la pregunta es que si opera la prescripción, sí opera la prescripción, ¿verdad? Hay que recordar que son figuras diferentes, ¿verdad? Entonces, la caducidad no opera, pero la prescripción sí opera. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo a la compañera y esto permite ilustrar a todos los compañeros para ir conociendo más figuras de este proceso. El artículo 78 del Código de Trabajo dice que en el caso de un despido directo, el interesado tiene que emplazar al patrono dentro del plazo de prescripción, dice el 78. Luego vamos al apartado de prescripciones y dice que son 30 días, ¿verdad? Son 30 días hábiles. Entonces, supongamos que alguien viene y plantea su demanda el día 32, por decirles algo, y hay 30 días. En este caso, está ya fuera del plazo ordinario para poder plantear la demanda. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? En esos casos ocurre que el interesado puede hacer valer la prescripción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo advierto al revisar la demanda que fue planteada en el día 32, o sea, ya fuera del plazo que corresponde, entonces yo vengo y como parte demandada invoco la prescripción. Entonces planteo una excepción perentoria de prescripción, explicándole al juez que el despido fue en tal fecha, que en tal fecha plantearon la demanda y que esto pues lógicamente fue planteada de una manera tardía, ¿verdad? Fuera del plazo que corresponde, y se le pide al juez que declare la prescripción y con esa declaratoria, compañeros, pues ya no corresponde pagar indemnización, daños y perjuicios y costas procesales, ¿verdad? Porque fue planteada la demanda fuera del plazo legal y entonces operó la prescripción. Entonces, le respondo con eso a la compañera que está preguntando si la prescripción sí opera. Entonces, sí se hace valer a través de una excepción perentoria, ¿verdad? La prescripción en realidad, vamos a verlo más adelante, pero la prescripción en la doctrina se considera una excepción privilegiada, ¿verdad? Porque puede plantearse en cualquier estado del proceso mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Sin embargo,
En la práctica, compañeros, es al contestar la demanda que se plantea la prescripción, dándole una denominación de excepción, perentoria. Entonces, normalmente se plantea al contestar la demanda como una excepción perentoria. Bien. Bueno, una compañera mencionaba ahí que cuál es la definición del principio de oficiosidad. Podemos decir que este principio consiste en que es el juez o tribunal al que le corresponde impulsar el proceso sin que la parte interesada lo pida, ¿verdad? Ahí estamos con la compañera que preguntó. Entonces decimos que la oficiosidad consiste en que el juez o tribunal le corresponde impulsar el proceso sin que la parte interesada lo pida. Y dijimos, compañeros, que este es contrario al principio dispositivo propio del derecho procesal civil, en el sentido que el otro sí le encomienda la promoción del proceso a las partes interesadas, ¿verdad? Es la parte procesal la que tiene la carga de instar el proceso, de darle continuidad. Entonces, si la parte procesal interesada no dice nada, el juez pues tampoco lo hace, porque es la parte interesada la que debe pedir, ir impulsando el proceso. Bien. Entonces, veamos, compañeros, algunos artículos relacionados con este principio. Veamos el artículo 321. Abran su código por ahí, compañeros. 321. ¿Algún compañero que nos pueda leer el primer párrafo únicamente del artículo 321? Artículo 321. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y prevención social es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. Muy bien. Entonces, en este principio, compañeros, ustedes escucharon que dice que es actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Ahí está el principio de oficiosidad. Dice, impulsado de oficio por los tribunales. Ese es el fundamento, uno de los fundamentos para considerar este principio de oficiosidad dentro del juicio ordinario laboral. Vamos con otro artículo que ahí se menciona, compañeros. Veamos el 334. Otro compañero o compañera que pueda... Muy bien, léalo por ahí, Luis. Artículo 334. Si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, el juez de oficio deberá ordenar al actor que subsane los defectos, puntualizándolos en forma conveniente, y mientras no se cumplan con los requisitos legales, no se le dará el trámite. Muy bien, gracias, compañero. Entonces, nos acaban de leer el artículo 334 y ahí dice claramente que el juez de oficio, dice, ahí está el principio de oficiosidad, debe de ordenar al actor que subsane su demanda. Esto es lo que en la práctica tal vez ustedes han escuchado, compañeros, que es el famoso previo, ¿verdad? En el argot de tribunales, dice, normalmente mencionan, me pusieron un previo. En realidad, lo que quieren decir es de que hay una resolución judicial
que exige que se subsane la demanda en virtud de que adolece de algunos defectos. Entonces aquí en este artículo dice que de oficio el juez va a ordenar que se subsane la demanda. Esto, anoten, compañeros, ahí al margen de ese artículo, que esto es en 3 días, ¿verdad? El plazo para subsanar la demanda, de una vez anótenla ahí, compañeros, es de 3 días, ¿verdad? Eso no está ahí, está en un acuerdo de Corte Suprema de Justicia que oportunamente lo vamos a analizar, pero por el momento, compañeros, ya pueden ustedes anotar ahí al margen que el juez concede 3 días para que se haga esa subsanación de la demanda. Luego, el artículo 368, compañeros, 368. ¿Alguien que nos pueda leer el 368, compañeros? Lo leo yo, licenciado. Por favor. Artículo 368. Recibidos los autos en la sala de apelaciones de trabajo y previsión social, por apelación interpuesta dará audiencia por 48 horas a la parte recurrente, a efecto de que exprese los motivos de su inconformidad. Vencido este término, se señalará día para la vista, la que debe efectuarse dentro de los 5 días siguientes, y dictará sentencia 5 días después bajo la estricta responsabilidad de sus titulares. Muy bien, gracias, compañero. Aunque ahí ustedes pueden advertir que no hay, no dice la palabra de oficio o alguna, digamos, alguna frase que tenga relación con la oficiosidad, pero lo que sí es cierto es que ahí está diciendo que debe actuar de oficio, ¿verdad? El artículo esta normativa, lo que hace es disponer que la sala debe actuar. Por eso dice que la sala, al tener o al recibir los autos, dará audiencia. No dice que va a esperar que algún interesado le pida la audiencia, no. O sea, solo lo recibe y concede la audiencia por 48 horas. Luego, también de oficio, tiene que señalar el día para la vista y de oficio también tiene que emitir la sentencia sin que se la estén pidiendo. Vamos a ver, Manuel Alejandro está levantando la mano. Así la tiene desde que inició la clase, licenciado. Sí, pues, si no, sí, como que no está ahí, anda tomando café. Manuel Alejandro no está por ahí. Ya vieron, compañeros, que muchos se conectan y se pierden, ¿va? Pero bueno, ahí sí que es cuestión de cada quien. Bueno, sigamos pues, compañeros. Entonces, ya salimos del principio de oficiosidad, vamos al principio de inmediación. Anotemos, compañeros, ese otro principio, la inmediación. En este caso, compañeros, este principio de inmediación se ha dicho que supone una vinculación entre el juez y las partes. Es decir, que el juez tiene que estar presente para recibir las pruebas y estar controlando la juridicidad de las actuaciones que se están realizando, por ejemplo, en una audiencia. Quiero contarles, compañeros, que hace muchos años, los juzgados no tenían salas de audiencias. Entonces, yo me recuerdo que incluso los juzgados de aquí de la capital, que cuando todo estaba en la torre de tribunales, compañeros, ahí estaban los juzgados penales, juzgados civiles, juzgados laborales, etcétera. Y entonces, pues, los juzgados eran pequeños y era frente al
al oficial que se realizaba la audiencia. En el escritorio del oficial, pues ahí se acomodaban las partes procesales y sus abogados, y ahí se verificaba la audiencia. No se grababa la audiencia, normalmente no estaba el juez en esa audiencia, y entonces al no estar el juez, se estaba inobservando el principio de inmediación procesal, ¿verdad? Porque esa inmediación supone una vinculación, un contacto directo entre el juez y las partes procesales, ¿verdad? Porque hay que considerar que dentro del proceso el juez pues juega un papel importante, toda vez que él tiene que recibir los medios de prueba, escuchar los argumentos de las partes, etcétera, y con eso pues va a emitir la sentencia en su momento procesal oportuno. Ahora bien, entonces veamos para el principio de inmediación el artículo 321, que también tiene relación, ese lo acabamos de leer, pero veámoslo nuevamente. Dice, compañeros, a partir del punto y seguido, en el primer párrafo, a partir del punto y seguido, dice, consecuentemente es indispensable la presencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. Ahí está el principio de inmediación. Anótenlo ahí, compañeros, en su propio código. Esa última parte, después del punto y seguido, de ese primer párrafo del artículo 321, ahí está la inmediación procesal. Ahora bien, ese artículo, pues desafortunadamente diríamos que no está redactado de la mejor manera, porque dice ahí que el juez debe estar presente para la práctica de todas las diligencias de prueba. Pero en un proceso no todo es prueba, ¿verdad, compañeros? Claro, la prueba es importante y permite pues que el juez tenga una convicción determinada para resolver en un determinado sentido. Sin embargo, no es el todo, ¿verdad? En una audiencia pues se puede recibir prueba, pero aparte se va a contestar la demanda, se va a interponer algún recurso, se van a interponer excepciones, etcétera. Entonces aquí estimo yo que el legislador debió indicar que el juez estuviera presente en todos los actos procesales, por ejemplo, o en las audiencias, por ejemplo. Entonces, lógicamente, no restringir la norma únicamente a las pruebas, ¿verdad? Sin embargo, pues así está redactado, compañeros, pero esta parte del artículo alude al principio de inmediación procesal. Entonces, ahí estaríamos, compañeros, con este tercer principio que dijimos que supone una vinculación personal del juez y las partes procesales, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente principio, compañeros, que es el principio de publicidad. Anótenlo por ahí para los que están tomando